no tenía suficientes estudios de ciencias administrativas. ¿Qué pasaba con los otros? Eran docentes. Esto no es ninguna crítica de profesores, pero están acostumbrados al marco teórico de las cosas. Y entonces les dijeron que ellos regresaran a su pizarrón, regresaran a su aula a enseñar ciencias administrativas, pero los elevaron de su cargo en el campo administrativo. ¿Me comprende lo que quiero decir? O sea, una persona que se dedica mucho al marco teórico de las cosas, generalmente, por dedicarse al marco teórico, la parte práctica. Entonces, al decir estudio y aplicación, hay muchas personas que leen muchas cosas, inclusive las aprenden, pero no las hacen. La ñana, en ese sentido. ¿Qué Bumi les recuerda eso? ¿Qué Bumi les recuerda que la ñana entra a aplicar? No. Percepción de la realidad. El Bumi de percepción de la realidad es el que conlleva eso. Entonces, para percibir la realidad hay que aplicar ¿qué? La acción, el estudio, la contemplación. ¿Está claro cómo son las herramientas? Claro, es bastante difícil que la persona pueda abarcar teoría y práctica. Fácil. Pareciera que como los mecanismos de nuestro inconsciente no nos dan para tener ambas cosas. Por una parte, una acción reflexógena en nuestra mente, en el sentido netamente práctico, y una acción abstractiva dentro de nuestra mente, en el campo del marco. Teoría y práctica se mencionan fácilmente. Sí, vamos a aplicar teoría y práctica, pero hay que ver que dentro de los mismos mecanismos de nuestra conciencia, en la parte que corresponde a la impermeabilidad que tienen los estados del yo, no dejan muy fácilmente tener esa cualidad. Es un trabajo interno que tenemos que hacer en crearnos reflejos. Inclusive en el esquema natal, en el mapa natal cosmobiológico, las concretizaciones de las cosas corresponden a la segunda casa, mientras que la tercera casa es la de la docencia, la tercera y novena pertenecen a otros elementos que la segunda y la octava. ¿Quiénes estudian cosmobiología? Levanten la mano. ¿Por qué no? Bueno. Muy bien. Entonces la segunda casa, que es la de las concretizaciones, y la octava es la que nos llegan las cosas, concretizaciones. Y la tercera y novena, el eje de la tercera y novena, la tercera, que es la docencia, la oratoria, todo ello, y la novena, los planos mentales, la filosofía, todo ello no afina en sus elementos. O sea, el eje de la tercera es elemento aire y elemento fuego. El eje de la segunda
es elemento tierra y elemento agua. De tal manera que cosmobiológicamente ya en ello hay una condición diferente y psicológicamente hay una condición diferente. Es más, cuando estamos en plan de acción nos cuesta trabajo estudiar, y cuando estamos estudiando nos cuesta trabajo concretar. Luego entonces la ñana, que está compuesta de estudio y acción, aplicación, hay un trabajo psicológico. Hay una alquimia mental. Que por una parte tenemos que enriquecernos de estudios, etcétera, y al mismo tiempo tenemos que aplicar, ser prácticos, logísticos. Eso se ha logrado. Sí se ha logrado. Ejemplos sociológicos: Japón, Suiza. Japón, a partir de la llegada de Nagarjuna, el Jnana Yogi del Mahayana, del gran vehículo del Buda, estableciendo una formación ñánica, una formación del ñana. Dio margen a que inclusive surgiera el zen budismo en el Japón, aun cuando eso fue muchos siglos después. Y cuando vamos a Japón, estudiamos lo japonés, encontramos ahí mucho arte, mucha observación, mucha ciencia, espiritualidad y forma logística. Los dos países más logísticos del mundo son Japón y Suiza. Cuando uno sale de Suiza se da cuenta de que ha salido de Suiza. Alemania, Francia, Austria misma, alrededor no tienen ni siquiera el aseo en las calles que tiene Suiza. Mucho menos otras muchas cosas que hay allí, espejos en las calles. Ajá. ¿La logística es toda la planeación que se hace para resolver eso? No, la logística es la aplicación del detalle, fijarse en el detalle, la organización del detalle. Nosotros en Latinoamérica no somos muy logísticos. Pero eso les gusta a los europeos y por eso se vienen a América, porque dicen que acá pueden respirar mejor. Pero de todas maneras estoy dando ejemplo de que la ñana ha creado grupos étnicos, ha formado, mejor dicho, grupos étnicos importantes en el mundo. Y uno de ellos es el Japón. Hay que tomar en cuenta que Nagarjuna vivió hace más de 2000 años y que la tradición japonesa data de entonces esa forma que ahora nosotros admiramos y que hace que de una, que cuando se haya rendido en la guerra no perdió la guerra. Por esa logística, por esa organización, por ese estudio. Los franceses le abrieron sus puertas a la primera excursión grande que hacían los japoneses con un propósito industrial y comercial de intercambio a Francia.
les abrieron todas sus fábricas para que las visitaran, todo. Ellos llegaban, veían, compraban, ponían sus ojitos, sus lentecitos. Y a los 6 meses el Japón tenía todos esos productos mejor hechos. Ya la siguiente excursión, ya Francia no abrió sus fábricas. ¿Qué? Mentes disciplinadas, ágiles, observadoras, uniendo el estudio, el trabajo, la acción y la contemplación. La contemplación, la observación. Y digo del Japón porque lo he vivido. Cuando de niño pasé de Japón a Estados Unidos, fue un shock para el inconsciente. Porque aquellos niños americanos como cowboys no observaban nada, se tiraban de la escalera a los hombros de los padres se los celebraban. Iban y gritaban y hi, tal. Y sentía uno un shock de niño después de haberse formado ahí. Entonces sí es perfectamente posible, y sí es posible trabajar con una edad de oro en función de estas cosas, que claro, representa un esfuerzo para nuestra mente, puesto que la acción requiere otros parámetros psicológicos y el estudio otros parámetros psicológicos. Entonces, entramos de ahí al estudio y aplicación de la literatura, que es lo que estábamos diciendo. Es natural en una era vertiginosa, como la era Aquarius, que ya comienza a perfilarse en su vertiginosidad, leer frases cortas, hasta se recomienda, hay cursos hasta de lectura rápida. Sí, pero eso es para aquellos casos en que la lectura rápida es necesaria. Pero hay otros momentos en que tenemos que entrar a fondo en un párrafo. Es de lo que vamos a hablar después cuando entremos a las labores de los colegios iniciales. En que un párrafo lo podemos dividir en partes. Y después ver su análisis cualitativo de cada parte, las cualidades, y luego entrar a atender todos los factores epistemológicamente, bien entiendo. Entonces, imagínense ustedes, eso nada tiene que ver con la lectura rápida. Nada tiene que ver con la lectura rápida. Pero nosotros tenemos que ampliar nuestra conciencia para saber leer detenidamente y en ciertos casos saber leer rápido. Que nuestra mente nos obedezca, porque nuestra mente tiene que obedecer. Los que sientan sueño, ¿cómo están? A ver, rápido. A leer noticias periodísticas, a ver archivos. Pero nosotros tenemos que trabajar nuestra mente también para ahondar en un sistema epistemológico acerca de un ahondamiento de algo. Y de allí que toda la enseñanza en los colegios iniciáticos la estamos procurando implantar ahora bajo diversos enfoques de una misma cosa. O sea que si la mente está mirando, si estamos pensando en algo, tenemos que verlo de aquí, de acá, de acá.
Y si tenemos la mente puesta aquí, podemos cambiar el tema. O sea, una mente agilizable. Entonces, en el caso de la literatura del Sulí Maestre es necesario aplicarla. El Sulí Maestre pide la epistemología, tenemos que hacer nuestra mente epistemológica. Porque no es exactamente la epistemología un conocimiento, es una experiencia mental. Está claro el cambio de la visión. Es una actitud de nuestra mente. Poder ver las cosas de diversos ángulos. Usted está muy acomodada, hermanita. Cambia de posición. Sí, los que están recargados en la pared es los que tengo más pendientes. El momento de autar la literatura del Sulí Maestre no basta. Es necesario aplicar la literatura del Sulí Maestre y no nada más en la gimnasia psicofísica. Fíjense que el yuyo gayofismo, cuando apareció, lo que veían los hermanos para aplicar era la gimnasia psicofísica, la hatha yoga, las asanas, las gráficas, la explicación. Muy bien, ahora tenemos que aplicar los métodos, tenemos que aplicar las formas de pensamiento, tenemos que aplicar el pensamiento de la nueva edad. Y ello requiere una reestructuración de nuestra forma y de nuestra metodología de pensar, porque estamos entrando a una era en que tenemos que buscar la expansión de nuestra conciencia. Pero hay que saber, así, pero fíjate que es un momento en que pueden así, es un efecto maravilloso. Que anula cualquier síntoma de insomnio. Ajá. Respecto a mi cuestión de la realidad, de acuerdo a la afirmación que es una actitud humana unida a la realidad, ¿no? La reflexión lógica de los sentidos, ¿qué es la realidad? Mira, desde luego que tú estás pensando en otra cosa de lo que yo estoy hablando. Sí. Yo prefiero que estés ubicado en el aquí y en el ahora de esto. Después vamos a dar el derecho de palabra para preguntar acerca de los gummies y acerca de los enemigos. ¿Ok? Guarda tu pregunta que está muy interesante. Entonces, hasta aquí vamos mirando el cuarto elemento de la ñana, pero al entrar en el quinto nos encontramos con un mundo muy diferente, que es estudio, observación y aplicación de las profecías. Entramos al campo sagrado, entramos al campo profético. Decía el Sulí Maestre en el quinto mensaje, el misticismo del siglo XX, las profecías están cumpliendo, ¿lo percibe usted? Fíjense que allí acudía a una expresión propia de la ñana, que es la percepción, en este caso de la realidad, aplicada a las profecías. Las
¿Qué son las profecías? Es un conjunto de leyes que profundizan los actos iniciados y que se han de cumplir en determinada época, conforme los aspectos cosmobiológicos, característicos de una nueva era y de la gran tradición, de la enseñanza crística y de la enseñanza búdica. En América, indudablemente que había una especial tendencia de encontrar las profecías por esa regencia de Aquarius que siempre ha habido sobre América. Y Aquarius es eminentemente un signo que propicia la ñana y los valores de la ñana, pero no solamente para aquellos que se dedican a estudiarlos, sino como una reacción popular. Quiero unos ejemplos. Cuando llegan los españoles con Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán en México, los aztecas tenían un ejército organizado que hubiera aplastado completamente a los españoles, por lo menos a los de Hernán Cortés. Pero había la profecía dejada por Quetzalcóatl acerca de que llegaría el día en que hombres blancos y barbados que vinieran del oriente los conquistarían. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl venía de oriente a occidente y sabía que la marcha de la evolución de la humanidad es de oriente a occidente y van predominando de oriente a occidente. Entonces, ¿quién está pendiente también? Creo que hay que estar un poco pendiente de los vecinos. Dándole una miradita de reojo, blancos y barbados les abrieron la puerta de la Gran Tenochtitlán. Un ejemplo de la tendencia en América. ¿Por qué? Porque las profecías se basan sobre leyes aplicadas al futuro. Y así fueron las profecías de Moisés, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías, los 4 grandes profetas, con Moisés, el gran patriarca, que sabiendo que por tradición iniciática tenía que venir el mensajero de la era de Piscis, anunciaron la venida de Jesús. Entonces nosotros también estamos viviendo determinadas circunstancias proféticas de la entrada de la nueva edad, y eso debemos estudiar. Y eso es parte de la ñana. Pero no solamente eso, sino también aplicar, cumplir, para que se cumpla tal cosa. Porque no es solo observar las profecías, sino cuando ya se observen también hay que aplicarlas. En fin, vamos a entrar poco a poco en eso. Esa es una de las partes más difíciles de la vida. No me queda muy claro cómo puede uno aplicar una profecía. Con el conocimiento de la ley. Puede intuir las profecías, pues. Pero, ¿cómo sería una aplicación de una profecía? Por ejemplo, en la segunda epístola de los tesalonicenses, hay que tomar en cuenta que la era Aquarius es de triángulo de aire. Y señala que los que convivieron con el Señor vendrán primero, que después los que no convivieron
que quedarán con el Señor en el aire por siempre. O sea, viene a ser como un cumplimiento del triángulo de aire, de los elementos de la ñana, de los elementos de Afario, de Géminis, de Libra. Y entonces al aplicarse, al estar hablando nosotros de la ñana, estamos aplicando el profeta. ¿Está claro? Cuando usted lo haga, lo estará aplicando. Pero si lo hace en conciencia de ello, su aplicación puede ser más clara. Porque por imperativo cósmico las profecías se cumplen de por sí. Pero como dice el Sublime Maestre, la evolución de la conciencia debe ser conscientemente y la evolución de la voluntad voluntariamente. Entonces el cumplimiento de las profecías debe ser consciente y voluntariamente, no nada más automático. Pero ahora aquí entramos a otros campos, que son también elementos de la ñana. La realización del yogismo. ¿Qué es el yogismo? Es una parte del mensaje de la nueva era del Maestre, en que habla de la unión de todas las vías de la yoga y que habla de la unión de todas las direcciones del pensamiento. Es decir, es un mensaje de universalidad del pensamiento. Nuestra mente no está acostumbrada a eso. Nosotros estamos acostumbrados a tener una dirección del pensamiento y no tener otra. Ni en las religiones, ni en nada de ello. Por lo tanto, para cumplir una mayor universalidad se requiere tener una visión general de la aplicación de las diferentes direcciones del pensamiento. Un ejemplo, la música. Porque la dirección del pensamiento no quiere decir nada más en el campo filosófico o ideológico, sino es, por ejemplo, la música. El que le gusta la música de Bach, difícilmente le gusta el rock. Y al que le gusta el rock, difícilmente le gusta Bach. O Bach, o rock. ¿Está claro? Pero ¿por qué no nos va a gustar el rock a quien le gusta Bach? Si ellos también eran como, si él también fue como un Beatle en su tiempo. Lo que pasa es que una tiene una modalidad de sofisticación a los instrumentos de su época, que era el clavecín y que era el comienzo del piano. Y ahora es otra tecnología con guitarras eléctricas. Pero de Bach al rock está la música rusa de Prokofiev, de Shostakovich. Y el Sublime Maestre se pronuncia principalmente por el bolero de Ravel, por ese fuego creciente, ese ritmo. Entonces, depende del sitio en que oyen una música. Ya les he platicado una anécdota que repito para que se vea el sentido de la meditación del Maestro. Cuando estaba al pie del Empire State, de ese edificio de 102 pisos, que antes era el más alto, abajo había una tienda de discos. Y estaban tocando la Rapsodia en Blue
de George Gershwin, que siempre me había gustado. Pero cuando me acerqué a oírla, recordé que George Gershwin era neoyorquino y era la hora del rush time que dicen los ingleses, es decir, del tiempo en que salen todos los empleados corriendo y un ruido, una cosa, y los ómnibus y los automóviles y los aviones por arriba, en fin, aquellos grandes edificios. Y entonces dije, qué música tan perfecta para este muy bella además. Comprendí a George Gershwin y comprendí que cada música debe oírse en su oportunidad, en su momento, en su ambiente. Nosotros estamos en un lugar selvático y el momento apropiado, qué bonito oír el tum tum de los tamborcillos, o de los, como dicen los panameños, los tamboritos.